Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que explicaremos brevemente de qué se trata el femicidio, pero más allá de solamente una vulneración al derecho a la vida. En esta clase vamos a abordar a nivel general una introducción, antecedentes contextuales sobre la violencia contra la mujer, el femicidio en Chile, los factores que inciden en la perpetración del femicidio y finalmente vamos a irnos hacia lo que tiene que ver con el impacto social del femicidio. Para poder adentrarnos a el tema del femicidio debemos introducirnos hacia el concepto. A nivel general, el femicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público. En el femicidio vamos a incluir todas aquellas muertes de mujeres a manos de parejas, exparejas, familia, acosadores, agresores sexuales o violadores, y también a todas aquellas mujeres que tratan de evitar la muerte de otra mujer y que quedan atrapadas en la acción del femicida. Cuando nosotros hablamos de femicidio a nivel general, vamos a hablar de que es un tipo de delito que genera vulneraciones más allá del derecho de la vida de las mujeres, porque tiene un impacto tremendamente potente a lo que tiene que ver con los aspectos sociales. Repercute, como lo vamos a ver al final de la clase, tanto en lo que tiene que ver con los hijos, los padres, los hermanos o cualquier otro familiar, amigo que esté y haya sido parte del entorno de estas mujeres. Cuando nosotros hablamos de lo que son los antecedentes contextuales sobre la violencia contra la mujer, durante muchos años, la violencia contra la mujer estaba invisible. Se hacía más bien en contextos privados, pero de cierta manera era normalizada. Antiguamente las mujeres vivían y se criaban en contextos en los cuales los hombres empezaron a aprender que la mujer era un objeto, que la mujer era su propiedad. Y gracias a eso, evidentemente, generó consecuencias irreversibles en esas mujeres que fueron aceptando, entre comillas, lo que tiene que ver con esta desvalorización como seres humanos, para pasar a ser parte del poder que ejercían los hombres desde los propios padres hasta las parejas, en las cuales obviamente generaba esta sensación de que no debo hacer nada malo, de que debo regirme por las leyes internas de mi hogar, que obviamente regía el marido. Por ende, poco a poco se empezó a normalizar esta situación. Sin embargo, gracias a lo que tiene que ver con el sinnúmero de experiencias de mujeres que han sido violentadas y también por el movimiento feminista, es que poco a poco esto se empezó a hacer visible, no como algo normal, sino como un problema que efectivamente mostraba esta asimetría de poder de los hombres frente a las mujeres y que obviamente este poder perpetuaba la desvalorización de lo femenino. A partir también del trabajo de las múltiples organizaciones de mujeres desde la sociedad civil es que se comienza poco a poco a contrastar de cierta manera y a denunciar los asesinatos de mujeres como la expresión más extensa de la violencia de género. Cuando nosotros hablamos de violencia de género y nos vamos hacia lo que tiene que ver con las personas que cometen este delito, nos vamos evidentemente hacia los hombres que la violencia la han vivido a lo largo de los años a través de su propia crianza
como esta red de experiencias físicas y culturales que demuestran en el hombre esta sensación poderosa y virilidad. La violencia es, de cierta manera y erróneamente, vista como poder. Yo ejerzo poder a través de la violencia. Eso a través de los años se ha constituido en un rasgo o en una característica de lo que tiene que ver justamente con la propia socialización masculina. El hombre ha visto la violencia como un recurso común y aceptado socialmente, en donde se ve como algo que yo puedo utilizar contra el objeto que es la mujer y todo lo que constituye ella, sus bienes, los hijos. Por lo tanto, ejerzo esta violencia física, psicológica, frente a este ser humano que yo considero como hombre que evidentemente es inferior a mí y que yo debo hacerme respetar, no por mis actos precisamente bondadosos, sino que por lo contrario, por el supuesto respeto que ellos creen que presentan a través de la violencia. En el fondo no es respeto, es miedo, pero para ellos el solo hecho de mirar a la mujer y que la mujer agache la mirada o que por cualquier cosa aparezca un golpe y ellos lo justifican, eso va generando una mentalidad que implica el que la violencia es parte del proceso de socialización que tienen con las mujeres, de relacionarse, porque durante años se ha invalidado los sentimientos hacia los hombres, en el sentido de que el hombre no debe llorar, el hombre debe ser siempre fuerte, el hombre es el que lleva los pantalones, el hombre es el que tiene el poder. Por lo tanto, los hombres muchas veces no saben cómo contener emociones porque ni siquiera saben cómo se llaman o cómo se expresan en ellos mismos, lo que obviamente le genera sensaciones químicas que las llevan hacia lo que tiene que ver con la violencia, que ellos obviamente sienten como algo completamente normal. Frente a esto, las mujeres han internalizado, obviamente no sin resistencias de por medio, estos rasgos de inferioridad, de victimización y de dependencia frente a lo que tiene que ver con este poder, con esta asimetría, donde la mujer siempre está por debajo del hombre. El femicidio se utiliza, como ya lo vimos en la introducción, para referirnos a lo que tiene que ver con el asesinato de mujeres por el hecho de ser simplemente mujeres. Los expertos han analizado el femicidio y se han dado cuenta que es un problema de género íntimamente ligado al sistema patriarcal, que predispone en mayor o menor medida a las mujeres que sean asesinadas, sea por el solo hecho de ser mujeres, por la falta de adecuación que presupone que la mujer ha traspasado los límites de lo establecido, que se ha portado mal. Cuando nosotros escuchamos las declaraciones de los hombres que cometen femicidio, a veces la justificación es porque la comida estaba fría, porque quizás la mujer miró para el lado, porque no le contestó en el segundo, porque quizás la mujer se puso un vestido que mostraba un poco más, porque yo siempre le he dicho que cuando yo estoy con mis amigos viendo el partido, ella me tiene que, y a mis amigos también, complacer. Y si ella no lo hace, se sale de los límites, implícitos o explícitos, que hay dentro de esta familia o pareja, y el castigo, obvio, entre comillas, va a ser el maltrato. Y en el caso del femicidio ya es evidentemente una violencia extrema. Este fenómeno obviamente se va a manifestar o se manifiesta en nuestros días tanto en violaciones, torturas, mutilaciones, esclavitud sexual, incesto, abuso sexual de niñas, dentro y fuera de la familia, maltrato físico y emocional, acoso sexual, entre muchos otros.
femicidio es el punto final de todo lo que tiene que ver con un proceso de violencia, en el que obviamente muchas veces las víctimas desarrollan una vinculación amorosa, afectiva con el ser humano que finalmente les quita la vida. Evidentemente, cuando son sus parejas, comparten obviamente lo que tiene que ver con su vida sexual también. Cuando la mujer ya entra en lo que tiene que ver con el ciclo de violencia, le cuesta mucho identificar lo que tiene que ver desde los primeros signos hasta los signos que ya están generando que evidentemente esta mujer pueda estar desarrollando posiblemente una alta vulnerabilidad hacia lo que tiene que ver con su propia muerte. Esto puede empezar desde críticas despectivas, desde te ves fea, te cortaste el pelo, no me gustó, no te ves tan joven como quizás otras mujeres, insultos, improperios, y luego empezamos a subir en esta escalada hacia los golpes, primero una cachetada, luego los golpes en la cabeza para que no se noten, pero cada vez empieza a ser mucho más fuerte, empiezan ya las fracturas y posteriormente, y ya culminando con lo que tiene que ver con la muerte de la mujer. Dentro de los tipos de femicidio, esto va a depender netamente del tipo de relación o de no relación entre la víctima y el victimario. Tenemos el que es el femicidio íntimo familiar, que justamente tiene relación con estos homicidios que pueden ser simples, calificados, parricidio e infanticidio, que son cometidos por hombres con quienes las víctimas tuvieron al momento de los hechos o en un momento anterior alguna relación matrimonial o de análoga afectividad al matrimonio, noviazgo, alguna relación familiar o de parentesco por consanguinidad o por una afinidad, ascendencia, descendencia, relación fraternal, etcétera. Los victimarios por lo general suelen ser el amante, el esposo, el conviviente, el novio, el amigo, el padre, el conocido, etcétera. Son hombres violentos que obviamente ven a las mujeres como su propiedad y creen obviamente que tienen el derecho de matarlas. Luego tenemos el femicidio no familiar o no íntimo, que va a guardar relación justamente con lo que tiene que ver con los homicidios simples o calificados cometidos por un hombre con quien la víctima, mujer, nunca mantuvo ninguna relación o vínculo de los referidos anteriormente, aunque exista otra, como por ejemplo vecindad, compañeros de trabajo, clientes sexuales, y acá se incluye también en este concepto los femicidios provocados por explotadores sexuales u hombres de pandillas. En lo que tiene que ver con el femicidio por conexión, se dan en aquellos supuestos en que la víctima es una mujer que acudió en auxilio de otra que estaba siendo atacada por un hombre. Y finalmente, el femicidio vinculado se refiere justamente a lo que tiene que ver con la muerte de personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fue asesinada por el femicida, con el objeto de castigar y destruir psicológicamente a la mujer a quien considera de su propiedad. Dentro de lo que tiene que ver con el femicidio en Chile, ¿cómo es que acá la justicia en nuestro país puede determinar si el crimen de una mujer fue en razón de su género? Acá la respuesta lo va a aclarar la propia ley, al considerar que existen razones de género cuando el crimen se produce bajo la siguiente circunstancia. Uno, el autor del crimen lo cometió luego que la mujer se negó a establecer con él una relación de carácter sentimental o sexual. El crimen fue consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual. Haberse cometido el delito luego de que el hombre hubiese ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual sin prejuicio de que eventualmente se condene al hecho por violación con femicidio si fuera el caso. Haberse perpetrado el crimen con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Y finalmente, haberse cometido el crimen en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o también motivada por una evidente intención de discriminación. Factores que van a incidir en lo que tiene que ver con la perpetración del femicidio. Por lo general, cuando existe lo que tiene que ver con violencia previa, que evidentemente el hombre y la mujer ambos, cuando ya están dentro de lo que tiene que ver con el círculo de la violencia, ya lo ven como algo normalizado. Yo te golpeo cuando tú no haces lo que yo quiero, yo lo acepto porque debe ser así. Y ya la culminación pasa a ser justamente lo que tiene que ver con este asesinato.
Los embarazos, por lo general, hay más vulneración cuando la mujer está embarazada. Muchas veces las mujeres creen que embarazándose el hombre, entre comillas, se va a calmar y no la va a seguir maltratando. En algunas ocasiones puede ocurrir, pero la gran mayoría no. De hecho, es una situación de crisis en donde evidentemente el embarazo es visto como, ya sea como que ese futuro hijo le va a quitar la atención de su objeto de deseo, que es la mujer, que se va a convertir en madre, que ya no quiera mantener relaciones sexuales con él, por ejemplo, que la mujer evidentemente quiera desarrollar un compromiso mayor porque está embarazada y obviamente eso puede incidir en la mayor agresión de estos hombres. Trastornos mentales de la agresión, ya sea trastornos de personalidad, trastornos bipolares, psicóticos, etcétera. También puede aparecer mayor violencia cuando existe además consumo abusivo de drogas. Muchas veces estos hombres, como ven a las mujeres como su objeto, su propiedad, muchas veces suele generarse este homicidio justamente porque el hombre cree que la mujer tiene a otra persona, porque la mujer no le contestó rápido el teléfono, porque salió a algún lugar y no le dijo dónde iba, y generan estos celos. Miedo al abandono. Muchas veces se suele pensar que el hombre entre más violento es más seguro de sí mismo, entre comillas. Es todo lo contrario. El hombre necesita validarse a través de la violencia, no a través de sus propias características. Por ende, el miedo al abandono es un miedo que traen desde niño, porque justamente ha habido una generación de una vinculación patológica en lo que tiene que ver con su figura de apego, que fue su madre. Por ende, eso va a generar cuando este ser humano es niño y luego va creciendo, que evidentemente tenga un terror a ser abandonado nuevamente. Eso hace que se vuelva dependiente emocionalmente con su mujer, pero lo hace de una forma en que no se vea vulnerable, sino que lo hace a través de la violencia. También puede incidir que la mujer haya sido testigo o víctima de violencia doméstica en su infancia, por lo tanto lo ve como un patrón normal. ¿Qué pasa con el impacto social del femicidio? Una cosa es obviamente el aspecto jurídico y otra cosa muy distinto es lo que realmente ocurre en el seno de las familias, que evidentemente no es solamente el dolor que implica la pérdida y el desarrollo de un duelo, sino que también esta sensación de injusticia, sobre todo porque muchas veces la persona que cometió el femicidio se suicida. Por lo tanto, queda la sensación de que no se hizo justicia o el proceso de investigación no da buenos resultados o el proceso de investigación tuvo fallas o simplemente la pena fue muy baja, etcétera. Hay un sinfín de situaciones que hace que la familia, los amigos tengan que vivir con el dolor de haber perdido a su amiga, a su hija, a su madre, a su sobrina, etcétera, en manos de un hombre que muchas veces, como yo les decía anteriormente, la justificación pudo haber sido no me sirvió la comida. Le dije que yo iba a llegar y ella tenía que estar ahí. Le dije que las cervezas tenían que estar frías. Y solo por eso la asesinó. Por lo general, los, las personas que están más cercanas, la familia, los amigos, etcétera, van arraigando lo que tiene que ver con el enojo, la frustración, pero por sobre todo lo que implica el dolor. Cuando hay niños y adolescentes que son los hijos de esta mujer, ellos tienen una doble pérdida. Primero, no solo porque el padre ya no tenga una libertad, vaya a ser enjuiciado y obviamente recluido. También muchos de ellos huyen o cometen suicidio después del acto homicida, como yo les decía recién. Por lo tanto, muchas veces pierden a la madre y al padre. A la madre porque fue víctima de femicidio y al padre o porque está recluido o porque se suicidó.
Además hay otro tema. Muchas veces, dentro de lo que tiene que ver con la investigación y con los juicios, a veces se le pide la declaración o el testimonio a los hijos. Y sobre todo los hijos cuando son adolescentes, que se ven enfrentados a esta situación, empiezan a desarrollar lo que tiene que ver con síntomas depresivos, rabia, ira en algunos casos, porque se ven enfrentados, por un lado, a la rabia y el dolor, porque ese hombre que está ahí, que es su padre, generó el femicidio. Por otro lado, culpa, porque su testimonio va a ayudar a que su padre sea recluido. Por lo tanto, muchas veces ocurre que más allá de lo que aparece, por ejemplo, en televisión sobre lo que es el femicidio y lo terrible que fue, no se centra tanto en lo que ocurre en el proceso previo a la gente quiere justicia, pero no se toman el tiempo de ver qué es lo que va a pasar en ese proceso. ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Qué está pasando con la familia? Los hijos sienten una sensación de desamparo. En nuestra realidad chilena, el destino de los niños de mujeres asesinadas se define a través de un proceso judicial que determina si el niño o el adolescente puede quedarse con un familiar o con un tercero, o en el caso de que no exista esa posibilidad, va a tener que ir a un centro de residencia del Servicio Nacional de Menores, el CENAME. Cuando nosotros hablamos de la familia, ya sea de los hijos o los padres que quedan, hay un sinfín de trastornos mentales y enfermedades psicosomáticas que empiezan a aparecer. Por ejemplo, estrés postraumático, postestrés agudo, en donde la persona, puede ser la madre de la víctima, el padre, los hijos, sobre todo si es que vivenciaron y fueron testigos de lo que tiene que ver con el femicidio, evidentemente van a recordarlo posteriormente, van a tener pesadillas, lo van a revivir, van a sentir que no pueden salir de esto, van a generar depresión, dolor, tristeza, una impotencia que los paraliza, rabia, ansiedad. Muchas veces no pueden dormir, tienen pesadillas, tienen estos flashbacks que tienen que ver con estas imágenes. Pueden desarrollar problemas de salud desde, por ejemplo, si es que tuvo alguna enfermedad biológica, se puede generar lo que tiene que ver con un desarrollo en cuanto a que se agrave, el sistema inmunológico disminuye, empieza a generar mayores enfermedades, empieza a sentir esta persona que no tiene la capacidad para poder enfrentar las situaciones, empieza a tener tanta rabia con todos los seres humanos o tanto miedo de que pueda pasar algo que se empiezan a encerrar, empiezan a generar depresión, empiezan a tener dificultades para poder adaptarse a lo que tiene que ver con los cambios. Cuando ocurre un nuevo femicidio, tienen la necesidad de apoyar a esa familia, pero cada femicidio abre la herida y es una sensación de que nunca se puede cerrar, de que siempre se está abriendo. Cada vez que aparece un femicidio frustrado, o un femicidio ya consumado, aparece nuevamente la imagen de su hija, de su madre, de su sobrina. Y eso le genera obviamente frustración, rabia. A los padres de las víctimas muchas veces generan una frustración y sienten un vacío, porque evidentemente a nivel de etapa, simplemente de una etapa del desarrollo, se supondría que son los hijos los que entierran a los padres por un proceso natural de envejecimiento. Pero cuando son los padres los que deben enterrar a su hija porque la asesinaron,
y porque quizás se empiezan a culpar, porque no vieron alguna señal, porque quizás la vieron y pensaron que, bueno, se relacionaban así, porque quizás sabían que estaba pasando esto, quizás habían denuncias, pero no se hizo nada. Empiezan a buscar respuestas, empiezan a buscar el por qué. El problema es que el por qué nunca aparece. El problema es que obviamente el por qué no los va a llenar en el sentido de que el por qué fue por algo tan que no tenía ningún peso para obviamente asesinar a una mujer. Por lo tanto, eso genera frustración, mucho dolor y en muchos casos hay padres que no se sobreponen nunca de esto y terminan en una depresión grave. Algunas de, obviamente, estas reacciones se pueden identificar en los siguientes relatos de familias víctimas del femicidio. Prefiero vivir sola, no tengo ánimos de salir, ella era mi todo. Cada vez que conozco de un nuevo caso de femicidio, revivo el dolor de mi hija asesinada. Estoy enfermo, ya no puedo caminar. Antes de morir le pido a Dios que me permita ver tras la reja al asesino de mi hija. No me acostumbro a estar sin mi hija, la recuerdo a cada instante, la vida sin ella no es la misma. Todas estas reacciones muestran el dolor de una herida que no cierra, de una herida que los va a acompañar el resto de su vida. Por eso es fundamental que existan ayudas que sean no solamente en parte de trabajadores sociales, de lo que tiene que ver con abogados, sino que también desde el área de la psicología, donde evidentemente sea necesario el poder tratar de reparar lo que significa esta pérdida. Y eso, obviamente, requiere tiempo. Esto ha sido todo. Si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que deben hacer es dejar tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.